Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es una charla que di para un curso que se hizo de tiroides este año y me tocó este tema, es qué hay de nuevo en cáncer de tiroides. Y hay cosas nuevas, hay cosas novedosas, hay cambios en la patología, ya están los estudios donde se demuestra que en cáncer de tiroides de bajo riesgo dar yodo radioactivo posiblemente no aporte cosas adicionales. Tenemos score nuevos en cáncer medular y medicamentos nuevos que amplían la terapéutica del cáncer de tiroides. Les agradezco mucho por estar acá presentes conmigo. El nombre mío es Alejandro Román. Yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde coordino la clínica de tumores endocrinos y soy profesor de la Universidad de Antioquia. Si desean las diapositivas o los artículos con los que estamos haciendo esta charla, me pueden escribir al correo alejandro.roman@uda.edu.co. Me pueden también, si les ha gustado el video, compartirlo en redes sociales con sus colegas, amigos, estudiantes, pacientes y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy en el día de hoy? Vamos a describir la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2022. Recordemos que para este año salió varias clasificaciones en todos los tumores endocrinos, algunos aspectos moleculares en el cáncer avanzado de tiroides. Vamos a discutir un estudio de ablación con yodo radioactivo en la población de cáncer de tiroides de bajo riesgo, el tercer medicamento aprobado para cáncer de tiroides, sobre todo postprogresión al lenvatinib o a sorafenib, y un medicamento novedoso que acaba de llegar a Colombia, que es la inhibición de NTRK. Es un mecanismo molecular muy interesante. Desafortunadamente no está presente en la mayoría de los pacientes, porque si estuviera presente en más pacientes nos permitiría utilizar esta terapia target. Recordemos entonces que el cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más frecuente. Esto es el estimado para Estados Unidos de casos nuevos para el año 2022, 43.000 casos, y corresponde al 2,3% de todo el tipo de cáncer. Sin embargo, miren que el porcentaje de mortalidad asociado a cáncer de tiroides es solo del 0,4% y la tasa de muertes estimadas es de 2.000 pacientes en el año. Esto implica que la mayoría de pacientes van a tener muy buen pronóstico. Mire que la tasa de supervivencia a 5 años es del 98,4%. Entonces, cuando me enfrento en la consulta mía con los pacientes de cáncer de tiroides, lo primero es darles esa sensibilidad y esa calma de que la mayoría tienen muy buen pronóstico. Acá vemos, esta es la tasa por 100.000 personas, acá vemos la tasa de nuevos casos y miren la tasa de mortalidad que se ha mantenido estable en el tiempo. El cáncer de tiroides ha venido incrementando por muchas razones, incluyendo el sobrediagnóstico, entre otras, pero la tasa de mortalidad afortunadamente se ha mantenido estable y se ha mantenido baja. Miren acá que esta gráfica nos representa nuevamente lo que acabamos de mencionar, la tasa de supervivencia a 5 años es del 98,4% y estos serían los pacientes en una forma de gráfico de infografía, cuáles fallecerían por cáncer de tiroides. La mayoría de los pacientes van a tener un estadio temprano de la enfermedad, va a estar localizado al sitio primario el 65%, solo el 30% van a tener una extensión regional, como lo vemos acá en esta gráfica en un verde más claro, y tan solo en el momento del diagnóstico el 3% van a tener enfermedad metastásica, es decir, tener un cáncer de tiroides metastásico dentro del mismo cáncer de tiroides es un evento relativamente raro. Ahora bien, miren acá que el compromiso regional, es decir, la presencia de ganglios o adenopatías en cuello, no afecta significativamente la supervivencia. Listo, puede afectar la tasa de recurrencia y las reoperaciones, pero en términos generales, tener o no tener muchos ganglios no te va a impactar de manera significativa la supervivencia de los pacientes, pero la presencia de metástasis sí te va a afectar esa supervivencia de los pacientes. Mire que se cae la mitad con la presencia de enfermedad metastásica. Esta enfermedad es más frecuente entre los 40 y 51 años. Miren que la edad promedio de diagnóstico es a los 50 años de edad. Y lo que les venía mencionando, esta gráfica es interesante porque vemos cómo hay un incremento en la tasa de cáncer de tiroides. Ya ese incremento tan acelerado se ha venido manteniendo estable en el tiempo. Hay algunos artículos muy importantes que nos hablan sobre diagnóstico, que es algo que ocurre en esta enfermedad y en cáncer de próstata y en cáncer de mama, pero también otros factores muy interesantes como algunos disruptores endocrinos, por ejemplo, presentes en los retardantes de llama, que pudiera explicar un incremento en el cáncer de tiroides, porque sí hay algunos casos que se han venido incrementando. Finalmente, pues como cosas culturales, recordar que
la medicina nuclear y la endocrinología han estado ligadas desde el principio de la existencia de estas dos especialidades. Esta película es muy bonita porque Marie Curie, recuerden que ganó 2 premios Nobel, la única mujer que ha podido tener esto, y que hoy en día el yodo radioactivo lo damos pues para este lado del mundo en milicuries, de ahí viene esto. Y esto se liga, esta historia, con Chernobyl, listo. Chernobyl también es otra serie recomendada, pero es importante recordar que luego de que hubo este accidente nuclear, se liberó yodo radioactivo a la atmósfera. Inclusive ese yodo radioactivo tuvo exposición en grandes partes de Europa. Obviamente los países más cercanos a Ucrania tuvieron una exposición más importante, pero inclusive esa nube atómica de yodo radioactivo puede extenderse hasta las costas de Inglaterra o hasta las costas españolas. Entonces, tener en cuenta que ese yodo radioactivo generó algo que se llama la puntuación Chernobyl, que son arreglos red PTC. Es muy interesante ver esto desde el punto de vista fisiopatológico. Miren acá, este es el cambio en la incidencia del cáncer de tiroides en el tiempo luego del accidente de Chernobyl en 1986. Y miren que empezó primero en niños y va disminuyendo en niños porque ya no estaban expuestos en adolescentes y en adultos más jóvenes. Cuando el adulto ya tiene exposición es menos posible la realización de cáncer de tiroides, es más en el desarrollo o en las posiciones a edades tempranas que se va a presentar ese cáncer de tiroides. Miren acá, por ejemplo, el tipo de mutaciones. La mutación inicial, la mutación Chernobyl, es la red PTC, la número 3. Típicamente era agresivo, la latencia de la enfermedad era 4 años y el subtipo o variante era una variante sólida de cáncer papilar de tiroides. Miren que la latencia era 6 años, el pico se presentó hacia 1992 y posteriormente empezó a descender. Posteriormente, con una latencia a los 14 años, ya se estaba presentando un subtipo papilar sólido, pero ya con arreglos RPTC 1 y 3, con una latencia o una agresividad un poco más intermedia, y ya una latencia posteriormente, más años, 22 años de latencia, era un papilar clásico, un rearreglo que es el RED-PTC. Entonces, estas son las mutaciones, lo que se conoce como la mutación Chernobyl. Recordemos que rearreglos RED-PTC es algo de lo que se presenta en la fisiopatología del cáncer de tiroides, siendo la mutación más frecuente BRAF B600E. Entonces, en este artículo de Endocrine Pathology del 2022 se presenta la nueva clasificación para los tumores endocrinos y neuroendocrinos y trae mensajes importantes. Primero, se cambia el término variante por subtipo, ¿listo? Entonces, carcinoma papilar, subtipo sólido. Se elimina el término microcarcinoma, porque microcarcinoma es una discusión gigante en la literatura. Usted puede tener un tumor de 8 milímetros y tener metástasis. Listo. Eso no es un microcarcinoma, es un cáncer avanzado. Pero usted puede tener un tumor de 4 milímetros, ser absolutamente benigno, es un tumor de bajo riesgo o un tumor en estadios tempranos. Entonces se elimina ese término de microcarcinoma porque el comportamiento biológico de un tumor de menos de 1 centímetro puede ser o muy agresivo o puede ser, en la mayoría de los casos, muy benigno. Y recordemos que el carcinoma de tiroides menor de 1 centímetro o en la clasificación Bethesda 5 o 6 menos de 1 centímetro no siempre va a requerir un tratamiento quirúrgico agresivo porque la supervivencia de la mayoría de estos pacientes ha sido muy buena. Más que tenemos muchas dificultades en nuestro medio y espero que lean los artículos del doctor Fabián Pitoya al respecto de las limitantes que tenemos de vigilancia de cáncer de tiroides de bajo riesgo en América Latina. Adicionalmente, ponen dos grupos de carcinoma de alto grado no anaplásico y clasifican el carcinoma escamocelular de tiroides, que lo teníamos como otro tipo distinto, como un patrón morfológico del anaplásico. Es decir, el carcinoma escamocelular de tiroides es un carcinoma anaplásico. Miren acá, por ejemplo, que tenemos distintos subtipos del carcinoma papilar de tiroides y las distintas proporciones de estos subtipos. En el folicular infiltrativo deben ser más del 90% de los folículos neoplásicos. En el de células altas, más del 30% de células altas. En células columnares este criterio no aplica. En las células en tachuela tenemos este patrón. En el sóleo, en la esclerosante difusa. Entonces, por favor, les puedo enviar el link o lo buscan por internet. El artículo está gratis y me hacen el favor y se leen pues todas estas características histopatológicas de los subtipos de carcinoma papilar de tiroides. Y estos cambios tienen una implicación pronóstica. Entonces, mire que acá tenemos el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular y el carcinoma oncocítico. En términos generales, su patrón de diferenciación es bueno, el grado de actividad mitótica y de necrosis del tumor es bajo, el pronóstico es excelente. En cambio, tenemos ya unas variantes de carcinoma de tiroides de alto grado diferenciado,
que puede ser papilar, folicular o oncocítico, que el grado de diferenciación es bueno, pero ya su actividad mitótica y su necrosis tumoral es más alta y se corresponde un pronóstico un poquito más intermedio y más cercano al carcinoma papilar pobremente diferenciado en sus distintas variantes. Y recordemos que para eso tenemos la clasificación de Turín. Y finalmente tenemos el carcinoma anaplásico, que su diferenciación prácticamente es un crecimiento indiferenciado con un pobre pronóstico, donde se tiene que hacer un manejo muy agresivo, donde en la primera semana tenemos que estar haciendo PET, operando el paciente, estableciendo quimio, radio o estudios moleculares. Es una urgencia endocrina. Un cáncer anaplásico, doctores, es una urgencia endocrina y se debe tratar como tal. Y acá, interesantemente, estas vías metabólicas nos ponen en este mismo patrón de este estudio de Endocrine Pathology. Miren acá que tenemos una activación fisiológica de la vía de las MAP quinasas y de la AKT. Acá tenemos esta vía que es RAS, BRAF, MEK, ERK, que es una vía normal, y tenemos la vía de mTORC, AKT, TSC1, complejo de la esclerosis tuberosa 1 y 2, y la inhibición por mTORC. Sin embargo, en los pacientes con cáncer de tiroides vamos a tener, pues básicamente el típico, vamos a tener mutaciones en BRAF. Recordemos que la más común es BRAF B600E, que es la misma de melanoma, y podemos tener mutaciones en RAS. Estas mutaciones son mutuamente excluyentes. Esto va a hacer que se mantenga fosforilado MEK y RK, y todas estas vías nosotros las podemos utilizar en los pacientes con carcinoma avanzado de tiroides. Podemos utilizar inhibidores de BRAF, por ejemplo, vemurafenib, inhibidores de MEK y RK, dabrafenib, trametinib, estas vías que tenemos acá. Y por acá podemos utilizar inclusive everolimus, aunque los estudios realmente son fase 1, fase 2. Y otras mutaciones muy interesantes ya son estas que nos hablan de peor pronóstico, que son las mutaciones en TERT. Usted tiene una mutación en BRAF y una mutación en TERT, a tus asociadas, esto va a ser peor. Recuerden que básicamente estas mutaciones en el promotor de TER básicamente lo que van a hacer es hacer una inmortalización de las células, que es básicamente uno de los hallmarks típicos de cáncer de Hanahan, que es la inmortalización celular. Entonces acá tenemos unas mutaciones o unos cambios tempranos. Para carcinoma papilar de tiroides usualmente va a ser BRAF B600E. Para carcinoma folicular van a ser mutaciones tipo RAS. Y en el tiempo estos pacientes van a pasar o pueden pasar por un protocolo o por un intermedio entre pobremente diferenciado o un carcinoma de tiroides diferenciado de alto grado, y posteriormente, a medida que van acumulando mutaciones, se puede desencadenar un carcinoma anaplásico. Por eso en los carcinoma anaplásico usualmente vemos focos de carcinoma papilar. Entonces acá tenemos mutaciones en TP53, típicas, por ejemplo, en carcinoma adrenocortical, en particular en niños, mutaciones en el promotor de TER, mutaciones en la vía de AKT, es básicamente un target que podemos atacar con everolimus, mutaciones o lesiones en genes del ciclo celular, remodelación de la cromatina, entre otras alteraciones como MSH. Y tenemos unos marcadores moleculares de una biología adversa en el carcinoma folicular de tiroides. Para el carcinoma papilar, esta mutación en TERT o RNAs o una señal de hipometilación global. En el carcinoma folicular tenemos una tasa, una carga de mutaciones o una tumor mutation burden elevada. Listo. Recordemos que en términos generales la inmunoterapia indicada como agnóstica, básicamente pembrolizumab, está aprobada en TMB high, que son más de 10 mutaciones por base, o mutaciones en TP53. Para el carcinoma oncocítico tenemos estas alteraciones moleculares, y para el carcinoma de alto grado tenemos nuevamente las mutaciones en TERT. TERT es malo, es una mutación pues maluca. ¿Qué tenemos en cáncer medular? Posteriormente voy a hacer una charlita de cáncer medular, que es una enfermedad muy interesante. Pero acá de este año nuevo tenemos el sistema de estadificación del carcinoma de tiroides medular internacional. Acá hacen una evaluación pues multicéntrica, y miren que tienen en este grupo las mitosis más de 5 milímetros, el KI67 más del 5%, y la necrosis. Eso nos permite dividir el cáncer medular de tiroides en bajo grado y en alto grado. Y acá vemos, por ejemplo, la supervivencia total, la supervivencia libre de enfermedad, la recurrencia libre o las recurrencias. En azul tenemos los tumores de bajo grado y en rojo tenemos los tumores de alto grado. Y miren que los tumores de alto grado, mitosis, KI67 elevado y necrosis,
tienen peores desenlaces que los pacientes con tumores de bajo grado en cáncer medular de tiroides. Y ya la parte de uno de los estudios nuevos es este consenso donde está participando algunos de los colegas del MD Anderson Cancer Center, que es cómo definimos el cáncer de tiroides avanzado y cómo se deben hacer los estudios moleculares. Entonces, miren que en cáncer avanzado de tiroides tenemos un estudio que es preferido, que es hacer una secuenciación de siguiente generación tisular, MSK, Impact, un Foundation One, pero es básicamente hacer todo el test molecular en estos pacientes. Evaluamos el DNA, evaluamos alteraciones en el número de copias, rearreglos, entonces nos permite evaluar de una vez todas las mutaciones que tenga el paciente. O podemos hacer una evaluación multipasos. Entonces podemos establecer inicialmente, inclusive por inmunohistoquímica, si el paciente tiene mutación en BRAF, B600E, y acá nos permite utilizar inhibidores de BRAF con o sin inhibidores de MEK. Si es negativo, ya pasaríamos a evaluar fusiones en red, donde podemos utilizar inhibidores de red como es el percaptinib, o podemos utilizar si el paciente tiene fusiones en NTRK. Yo a la fecha llevo 5 pacientes evaluados para NTRK y todos son negativos. La prevalencia de esta fusión en cáncer de tiroides en adultos es 1 o 2%, y puedo utilizar un inhibidor de NTRK. Ahora estoy en proceso pues para poder hacer uso compasivo y traerse el percaptinib de acá, de estos inhibidores de red para un paciente con carcinoma medular de tiroides, que este sería muy interesante. Y en NTRK estamos esperando pues que podamos encontrar pacientes con fusiones en NTRK para poder utilizar larotrectinib. Y si tengo fusiones en ALK, pues puedo utilizar inhibidores de ALK. Eh, este estudio lo estamos esperando hace tiempo. Hace varios años nos habían dicho que el cáncer de tiroides de bajo riesgo no se beneficiaba de yodo radioactivo, no se recomendaba dar yodo radioactivo. Básicamente, con evidencia observacional, no teníamos un RCT. Los RCTs que teníamos antes, como el estimable, era dosis de yodo, dosis bajas versus dosis altas, 30 contra 100 milicurios, y los pacientes pues les iba bien. Este estudio es dosis bajas contra no dosis, no dar yodo radioactivo en cáncer de tiroides de bajo riesgo, es del grupo francés, y básicamente nos confirma que en la población de bajo riesgo de cáncer de tiroides, es bajo riesgo de recurrencias, los números de eventos son muy pocos, y no posiblemente se beneficien del yodo radioactivo. El yodo radioactivo en estos escenarios, cuando usted discuta con el paciente, tiene que tener esa sensibilidad, porque hay pacientes que desean hacer tratamientos más agresivos y otros que son más minimalistas y desean hacer unos tratamientos un poco más simplificados. Posiblemente sea útil es para negativizar la tiroglobulina y que nos dé tranquilidad en el seguimiento, pero posiblemente no nos cambie los desenlaces. Entonces, el objetivo de este estudio es evaluar la no inferioridad de una estrategia de no dar yodo radioactivo, luego la cirugía comparado con su administración respecto al porcentaje de pacientes sin un evento durante 3 años luego de la aleatorización. Es un estudio de fase 3, es aleatorizado, es abierto, multicéntrico, es un estudio de no inferioridad, y los pacientes candidatos eran aquellos que iban a tiroidectomía total con o sin disección cervical entre 2 a 6 meses antes de la aleatorización. Recuerden que el paciente que no le va a hacer tiroidectomía, pues ese paciente no le voy a dar yodo radioactivo. Eso es para los pacientes que ya considere tiroidectomía total. Y este paciente tenía que tener una ecografía posoperatoria sin anormalidades sospechosas. Entonces son pacientes que son básicamente R0 y que tienen una respuesta relativamente excelente al tratamiento. Entonces son mayores de 18 años, carcinoma diferencial de tiroides, el tumor podía ser multifocal T1 o T1B, un estadio nodal N0 o NX, y excluían subtipos agresivos. Entonces subtipos como variantes sólidas, columnares, esclerosante difuso se excluían de este estudio. El desenlace primario era no inferioridad y evaluaban el porcentaje de pacientes sin evento funcional, estructural o biológico durante un periodo de 3 años. Y en el grupo de yodo evaluaban la presencia de un foco de captación del yodo fuera del lecho tiroideo que resultara en un tratamiento. Listo, bien sea yodo o cirugía, eso es lo que se define como un evento funcional. En ambos grupos se evalúan anormalidades en la ecografía de cuello como un evento estructural, un ganglio sospechoso como un evento estructural y una masa tiroidea con citología maligna como un evento estructural. Los desenlaces secundarios que son muy importantes, sobre todo es esto: calidad de vida, la ansiedad debido a cáncer, el miedo a la recurrencia y la disfunción lagrimal y de glándulas salivares, que se puede asociar en algunos casos al yodo radioactivo. En este estudio incluyeron 776 pacientes, este es un New England, 389 se les dio yodo y 387 se asignaron a seguimiento solamente sin yodo radioactivo,
y se incluyeron estos en el análisis por protocolo. Estas son las características basales. Miren que en los dos grupos, yodo y no yodo, son de 50 años. El porcentaje de mujeres es del 80%, la práctica endocrinológica el 85% es mujeres. El intervalo entre la tiroidectomía y la aleatorización fue de 3 meses. La mayoría eran papilar, 3% folicular y el 1% eran oncocíticos. El tumor más grande, recordemos que eran T1 y T1B, el tumor más grande era de 13 milímetros. T1A, N0 eran más poquito, 6%, T1A, NX eran alrededor del 10-15%, T1B, N0 eran la mayoría de los pacientes y T1B, NX era casi el 50% de los pacientes. Miren acá muy interesante, el 45% son multifocales, esto ya lo sabíamos. La disección de cuello fue central solo en el 20% de los casos, central y lateral en 20% y lateral en 6.7% de los casos. Mire que la disección de cuello no se hizo en la mayoría de los pacientes, solo en el 50%. Entonces acá tenemos el desenlace primario. Entonces el desenlace primario es alguno de estos eventos funcionales o estructurales, es decir, que le vuelva a aparecer el ganglio, que requiera una cirugía, una nueva intervención. Y miren que no se presentó el evento en el grupo de yodo radioactivo en el 95%, 95.9%, y en el grupo que no le dimos yodo radioactivo no tuvieron ningún evento en el 95.6% de los casos. Es decir, solo 5% de los pacientes con yodo o sin yodo van a tener algún evento estructural o funcional. ¿Listo? Entonces, no había diferencias. El yodo no te va a cambiar la tasa de eventos que tengas con estos pacientes. Entonces, miren acá, en el grupo de yodo, el evento funcional era un foco de captación por fuera del lecho tiroideo que resultara en un tratamiento adicional, el 3%. Mire que fue más en el grupo de yodo. Un evento estructural gangliolinfáticos anormales en el grupo de yodo 2 y en el grupo de no yodo solo en el 3%. Un evento biológico que es una tiroglobulina mayor de 5 en el grupo de 3 se presentó en este caso. En el grupo de yodo no radioactivo no aplica porque la tiroglobulina seguramente estaba positiva. Y entre 1 y 5 en 2 mediciones en el 6% el grupo de yodo. Tiroglobulina durante la terapia en estos pacientes, más de 5 en el 3%, entre 1 y 5 realmente para estos casos no aplicaba y anticuerpos antitiroglobulina. Y miren pues que tiroglobulina, esto no me va a marcar pronóstico. A mí me preocupan estos eventos funcionales acá y los ganglios realmente se presentaron 2% en yodo radioactivo y en el grupo de no yodo solo en el 3%. Se habló de la calidad de vida, esto es importante para decirle al paciente, su calidad de vida no se va a deteriorar, le dé o no le dé yodo, listo, su actividad física fue normal, el componente físico fue similar en los grupos y la ansiedad, este puntaje de score fue similar entre los dos grupos, entonces realmente no dar yodo no le va a incrementar la ansiedad al paciente en estos casos y el puntaje de recurrencia de miedo del cáncer fue similar en ambos grupos, entonces estamos evaluando patient-related outcomes, lo que llaman PRO, que son importantes para los pacientes, no solamente para nosotros que pensamos en el ganglio, en la tiroglobulina, en estas otras cosas. Y la disfunción de ganglios salivares realmente, pues, fue similar en ambos grupos, pues, para que no tengamos como preocupaciones por esto. ¿Qué factores hacían que nosotros tuviéramos más eventos en estos casos? Acá podemos tener en cuenta de pronto el tumor más de 14 milímetros, sí podía tener un OR de 0,4, mírenlo acá. El estatus nodal, el OR era de 0,2 y una tiroglobulina pues mayor de 1 nos podía tener un OR de 5.2 y cuando se evaluaba como menos de 0,5 o más de 0,5 el OR era de 3.2. Entonces eso pues es interesante como tenerlo en cuenta. Y la respuesta a los 10 meses y a los 3 años es muy interesante. Miren, a los 3 años, que es una ventana de tiempo más larga, esta columna de abajo, el 73% estaban en respuesta excelente con yodo y 74% sin el grupo de yodo. Una respuesta incompleta estructural, que es una imagen anormal, en el 1%, una respuesta bioquímica incompleta en 2% en el grupo de yodo radioactivo, en el grupo de no yodo, pues obviamente vamos a tener tiroglobulinas un poquito más elevadas en 12%, y una respuesta indeterminada se presentaba en el 11% contra el 10%, pero realmente cuando evaluamos las tasas de respuesta son similares en ambos grupos. Y miren acá que a los 10 meses la respuesta excelente estaba presente en el 85% de los casos, unas respuestas estructurales incompletas en 1 o 2% de los casos, respuestas bioquímicas incompletas menos de 3 o 4% de los casos,
e indeterminadas menor del 10%. Es decir, a estos pacientes les va muy bien por las características propias de un cáncer de tiroides de bajo riesgo. Yo creo que los mensajes de este estudio son que el riesgo de eventos estructurales o funcionales es menos del 5% en este grupo de pacientes. El riesgo no es mayor en ausencia de yodo radioactivo. El porcentaje de respuesta excelente es similar y no hay alteraciones en la calidad de vida, en la ansiedad y en el miedo a la recurrencia. El otro estudio muy interesante es el año pasado, esta publicación está como primer autor la doctora Marcia Rose y como autor senior un colega, el doctor Jaume Capdevila, y tenemos pues parte de la gente de América Latina que trabaja acá, Ana Jo, Fernanda Weissman, Jorge Hernando en el Valdebrón Institute of Oncology, pues tenemos mucha gente acá querida por nosotros. Y miren que a pesar del tratamiento con sorafenib o lenvatinib, algunos pacientes van a desarrollar resistencia y progresión. Los pacientes que veníamos tratando en Colombia con sorafenib ya nos progresaron, algunos fallecieron y no alcanzaron a recibir lenvatinib. Algunos de los pacientes que tenemos con lenvatinib ya se nos han muerto y otros van a progresar. Entonces nos estamos quedando sin opciones. Entonces yo tengo que definir a la progresión con sorafenib o lenvatinib o a las dos moléculas que le voy a poner, y esta molécula es cabozantinib. Cabozantinib, recordemos que es una terapia aprobada para cáncer medular de tiroides, también es aprobada para carcinoma renal y acaba de ser aprobada como una segunda línea en los pacientes que progresen a inhibidores de tirosina quinasa, sorafenib o lenvatinib. El objetivo es realizar el análisis de tasa de respuesta objetiva, supervivencia libre, progresión, es un fase 3, evalúa eficacia y seguridad de cabozantinib en pacientes con cáncer de tiroides refractarios a yodo radioactivo. Es un estudio multicéntrico, es aleatorizado, se controló con placebo y es doble ciego. Incluyen pacientes con cáncer de tiroides tratado previamente con yodo radioactivo, un buen ECOG de 0 a 1 y habían recibido lenvatinib o sorafenib o hasta 2 ITK inhiben el receptor de VEGF y que hubieran tenido progresión radiográfica durante el tratamiento con ese inhibidor de tirosina quinasa y que estuvieran en un plazo hormonal con una TSH menor de 0.5. ¿A quiénes excluían? Aquellos que hubieran recibido inhibidores de BRAF, que tuvieran una enfermedad concurrente no tratada, estuvieran recibiendo anticoagulantes orales o inhibidores de las plaquetas, que hubieran recibido tratamiento previo con quimio sistémica, metástasis cerebrales no tratadas o una cirugía mayor en las 8 semanas previas. ¿Qué hacíamos? Les damos cabozantinib 60 miligramos al día o placebo. Si tenía efectos adversos, se modificaba la dosis, se ajustaba si era un grado 2, intolerable, grado 3 y 4, y el tratamiento se continuaba como con todos los inhibidores de tirosina quinasa hasta progresión o toxicidad. A la progresión a placebo se evaluaba la respuesta con resonancia, con tomografía y se hacían pues como todos los estudios generales. Y el desenlace primero es la tasa de respuesta objetiva en los primeros 100 pacientes o la sobrevida o supervivencia libre de progresión en todos los pacientes. Desenlace secundario, la supervivencia global, la duración de la respuesta, cambios en la tiroglobulina, lo que ven ustedes acá en esta imagen. Acá tenemos la población. El análisis se hizo por intención de tratar 227 pacientes. Y acá tenemos 187 aleatorizados, 125 se asignaron y recibieron cabozantinib y 62 fueron asignados y recibidos a placebo. Y en los primeros 100 pacientes aleatorizados, 67 se asignaron y recibieron cabozantinib y 33 a placebo. 30 suspendieron el ciego con cabozantinib, 13 por progresión de la enfermedad, 6 por un evento adverso, 8 por deterioro clínico, 1 por ausencia de beneficio, 1 retiró el consentimiento, otro por otra razón, y 2 transicionaron a cabozantinib open label y 1 continuó pues el tratamiento. Se incluyeron 67 en el análisis. Acá tenemos en la población de intención a tratar el grupo de cabozantinib. La mayoría son pacientes de más edad, de 65 años, mujeres la mitad. Acá tenemos la región geográfica y la mayoría eran yodo refractarios, 97 al 100%. Sorafenib y nolenvatinib lo habían recibido acá en el grupo de intención por tratar, lo habían recibido sorafenib 37%, lenvatinib, pero no sorafenib, el 30-40%. Y miren que un grupo muy interesante, el 20-25%, habían recibido tanto sorafenib como lenvatinib, que posiblemente sea la población que nos toque acá para Colombia en algunas regiones geográficas donde no tienen otras opciones farmacológicas. El número previo de inhibidores de tirosina quinasa, 1 en el 77% y 2 en el 25%, que es lo que veíamos acá. La mayoría eran papilar, la otra mitad eran foliculares, tenían enfermedad metastásica la mayoría de estos pacientes y el compromiso era usualmente en hueso
en hígado, en pulmones y en otros sitios. Recordemos que cabozantinib por su perfil, y ya lo conocíamos de carcinomas celular renales, tiene un efecto particular sobre las metástasis óseas, de ahí que el profesor Camilo Jiménez esté haciendo un estudio con cabozantinib en feocromocitoma metastásico, donde típicamente las metástasis son óseas. Acá tenemos el porcentaje de respuesta objetiva en el grupo de cabozantinib en el 15%, en el grupo de placebo en el 0%, no hubo respuestas completas, la respuesta parcial se presentó en el 15% y enfermedad estable en el 70%. Este paciente viene progresando y se mantiene estable. Para esta enfermedad lo buscamos. Algunos pueden criticar, pero ¿por qué se está buscando estable en una enfermedad? Y miren que estamos comprando tiempo con sorafenib. Entonces, una supervivencia libre de progresión de 10.8 meses. Después, lenvatinib, una supervivencia libre de progresión, si no estoy mal, de 18 meses. Y con esto damos más meses y finalmente terminamos cronificando el cáncer cuando el paciente antes se iba a morir. Progresión de la enfermedad en el 6% de los pacientes y la tasa de estabilización de la enfermedad fue del 60% contra el 27% de los casos. Entonces yo creo que es un medicamento que nos sirve en esa población que ya ha progresado. Acá tenemos la reducción del tamaño del tumor en las lesiones target en cada paciente individual. Acá tenemos el mejor porcentaje de cambio del basado en las lesiones target, bien sea con cabozantinib versus placebo. Y miren que con placebo pues hay una tendencia al crecimiento de las lesiones, en cambio con cabozantinib muchos pacientes se mantiene estable la enfermedad. Recuerden que progresión es acá más del 20% y disminución o respuesta parcial es más del 30%. Miren que este grupo presentó una respuesta parcial o estabilización de la enfermedad. Entonces, son respuestas buenas para el tipo de población o de pacientes que estamos tratando. Miren acá la supervivencia libre de progresión fue del 57% a 6 meses con cabozantinib y de 17% a 6 meses con placebo. Vemos la curva acá de estos pacientes y la supervivencia global, el HR es de 0,54, pero pasa por la unidad. Posiblemente estos pacientes estén haciendo crossover. Efectos adversos son los típicos que tenemos con cabozantinib, diarrea, síndrome mano-pie, etcétera, etcétera, que eso lo pueden revisar pues en la monografía del producto y de las otras cosas para las que utilizamos cabozantinib. Finalmente tenemos los inhibidores de NTRK. Listo. Esta es la función biológica del receptor de NTRK. Acá se une este ligando y hace una activación de RAS, RAF, MEK y RK. Les recomiendo este artículo que es muy interesante, que es la biología de NTRK y las fusiones en NTRK y su fisiopatología en cáncer. Básicamente tenemos tres receptores, TRKA, B y C, y estos están implicados en las vías de señalización RAS y MAP quinasa, en la vía de señalización RAS-PI3K y en la vía de señalización de PI3K y AKT, que es para prevención de apoptosis. Entonces, miremos qué pacientes tienen genes o fusiones en NTRK. En pacientes pediátricos es en el 16%, en adultos es solo del 6%, en un estudio con 59 pacientes en cáncer de tiroides realmente, y esto es en pacientes pues avanzados. En los pobremente diferenciados es más frecuente, pero realmente en TRAC es una fusión pues infrecuente. Entonces miren acá, por ejemplo, nos mencionan cuál es el manejo del cáncer de tiroides metastásico. Esta es la última recomendación o de las opciones que tiene NSCN. De siempre continuamos suprimiendo la TSH. Para enfermedad progresiva o avanzada, lo ideal es hacer un test genómico e interrogar ese tumor para saber qué tiene, porque puede tener mutaciones en ALAK, en NTRK, fusiones en RET, puede tener alteraciones en el mismatch, inestabilidad microsatelital, y esos pacientes se pudieran beneficiar de pembrolizumab, o que tenga una alta carga mutacional, que es lo que se llama TMB, que fue lo que mencionamos ahora al principio, y que un tumor que se considera TMB high es aquel que tiene más de 10 mutaciones por tumor, pero por base. Si el paciente es no recurrente y tiene metástasis, pues acá ya hay unos tratamientos. En este momento es cuando consideramos terapia sistémica. Y miren que el régimen preferido es lenvatinib, otro régimen preferido es sorafenib. Y ya en algunas circunstancias puedo utilizar cabozantinib a la provisión después de lenva o de sorafenib, larotrectinib o entrectinib para pacientes con genes o fusiones en NTRK, selpercatinib o pralsetinib para pacientes con tumores que sean RET positivos, el pembrolizumab para mutaciones, para una alta carga mutacional, TMB high, y ya otras terapias y estudios clínicos
que se estén haciendo en los sitios disponibles. Entonces, este es el estudio típico, es el más reciente y es de un colega del MD Anderson Cancer Center, el doctor Steven Wagespa, que es endocrinólogo, pediatra y endocrinólogo de adultos, una persona muy, muy, muy querida. Entonces, este lo publicaron este año y es evaluar cómo le va a los pacientes con carcinoma de tiroides que tienen mutaciones en NTRK que están siendo tratados con larotrectinib. Entonces, acá tienen 28 pacientes con cáncer de tiroides metastásico o localmente avanzado. El desenlace primario era la tasa de respuesta completa, overall response rate, asignada por el investigador de acuerdo al RECIST. Ya los desenlaces secundarios son los típicos en estas enfermedades: la tasa de control de la enfermedad, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la seguridad. Y a estos pacientes se les daba la larotrectinib 100 miligramos cada 12 horas a los adultos o a los pediátricos, 100 miligramos por metro cuadrado, 2 veces al día, dosis máxima 100 miligramos con el adulto. Pues acá miren que la mayoría eran carcinoma papilar, otros folicular y anaplásico. Esto lo discutimos con Fabián Pitoya. Hay algunos pacientes que pueden responder, pero están progresando rápidamente. La edad mediana en años era de 61 años, la mayoría eran mujeres, y la tasa de metástasis del sistema nervioso central era el 40%, las funciones en NTRK1 eran del 43% y en NTRK3 del 57%, cirugía el 100%, radioterapia el 61%, yo radioactivo 79%, y ya habían recibido terapias sistémicas 57%. Miren que acá 7% ya habían recibido 3 líneas de tratamiento y el 25% habían recibido 2 líneas de tratamiento. En las barras azules tenemos el carcinoma papilar, en las barras azules oscuras el folicular y en los rojos el anaplásico. Y las esferas rojitas son los pacientes con metástasis en sistema nervioso central. Y esta es la disminución del tamaño tumoral. Vemos que en la mayoría de los pacientes hay una disminución del tamaño tumoral, pero miren que en anaplásico pues tiene este. Acá tenemos otros con anaplásico 3, pero miren que en papilar y en folicular la tasa de control de la enfermedad es alrededor del 90%, en cambio en anaplásico es del 29%. Las respuestas completas se lograron en el diferenciado en el 10% de los pacientes y respuestas parciales el 81%, enfermedad estable en el 10% y en este seguimiento enfermedad progresiva en 0% de los pacientes. Pero miren que en anaplásico se lograron 0 respuestas completas, respuesta parcial solo en el 30%, enfermedad estable en el 43% y la progresión de enfermedad en la mitad de los pacientes. El rango de la duración de tratamiento ha sido inclusive hasta 45 meses y 19 pacientes se mantenían el tratamiento cuando se hizo el corte de los datos, que este es el seguimiento a largo plazo. Pero miren que acá abajo tenemos los papilares, en menos de 3 meses estos pacientes ya no estaban tratados. Acá tenemos ya otros desenlaces, acá tenemos la supervivencia global, que la media era de 27,8 meses, la supervivencia libre de progresión no se logró, miren que está acá a los 24 meses todavía no ha alcanzado la mediana de progresión y la tasa de control pues, de la enfermedad es importante en estos casos. Eventos adversos que se presentan en este grupo de pacientes: fatiga, constipación, mareo, incremento de las enzimas hepáticas. Realmente estas terapias tan dirigidas son relativamente seguras en estos pacientes. Y con esto termino esta parte de cáncer, de qué hay de nuevo en cáncer de tiroides. Les agradezco mucho por su atención. Por favor, recuerden inscribirse al canal, darle like y compartir estos videos con sus colegas. Muchas gracias.